Vamos a buscar el libro de San Juan capítulo 19. El Nuevo Testamento, San Juan capítulo 19, 23 y 24, dos versículos. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, horadaron a sus dos manos, dos pies, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. ¿Por qué 4 partes? ¿Eso qué quiere relatar a nosotros? El vestido del Cristo. Como yo les expliqué, bíblicamente el vestido es el símbolo de la justicia. Su justicia fue repartida por 4 pedazos. Entonces el número 4 es símbolo de 4 rumbos. El norte, el sur, el oriente, el occidente. También viejo, joven, hombre y mujer. Quien quiera, cualquiera. Al mundo entero su vestido fue repartido por regalo. Luego, ¿qué dice? Y una para soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. ¿Por qué la Biblia se fija de los vestidos del Cristo? Los vestidos en sí eran vestidos sucios. ¿Pero qué quiere decir a nosotros? La justicia de Dios. La túnica de pieles. La justicia del Cordero de Dios. Su piel. Su justicia permanente, que cuando cubre al hombre permanece, perfectamente cubre la conciencia del pecado, cubre todos los pecados. Amén. Dejó en la tierra. El desnudo estaba colgado colgado en un madero, pero según la primera de Pedro capítulo 2, en su propio cuerpo llevó nuestro pecado, fue colgado sobre un madero. En su propio cuerpo llevó nuestro pecado, su justicia dejó para nosotros. Amén. La túnica de pieles. Dios los vistió. Adán y Eva, desde muy lejos del tiempo de la distancia, desde muy lejos vieron la silueta, solo la silueta nada más, de la muerte del Cristo. El Salvador, el Mesías, vendrá en el mundo. Adán y Eva no tenían mucho conocimiento concreto, si no tenían conocimientos, vendrá como Cordero de Dios. En su cuerpo llevará el pecado nuestro. Morirá para pagar la paga de nuestros pecados. Su piel, su justicia es muy diferente que son hojas de higo, que consiste en el sudor humano. Dejará su justicia por los otros como regalo, como dádiva, como don de Dios. Amén. Esta historia, Adán y Eva, ¿cuántas veces, imagínense, cuántas veces hubieran repartido con sus hijos? Hijos, antes de caer en pecado, nosotros éramos un estado muy diferente.
Éramos libres a pesar que teníamos un solo mismo cuerpo que estaba desnudo, pero nunca nos importó nuestra condición, porque vivíamos en plena confianza. La gracia de Dios, el amor de Dios fue nuestra justicia, nuestra perfección, nuestra santificación, nuestra justificación. Aunque nunca nosotros quisimos tener nuestra propia inteligencia, la sabiduría de Dios fluía a nosotros, la sabiduría de Dios era nuestra sabiduría, el poder de Dios era nuestro poder. Aunque tú no crees, hasta el tigre nos temía. ¿En serio, papá? Ahora sí aparece, aunque sea un gato, tú lo temes. Pero hasta un tigre te temía. Sí, el tigre me temía. El león me temía, hasta el elefante me hacía caso. ¿En serio, papá? No miente, es la verdad. El poder de Dios estaba con nosotros. La autoridad de Dios estaba con nosotros. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué traicionaste a Dios? Por eso digo, oye a Satanás. Aunque tú no te das cuenta, ahora nosotros pertenecemos a Él, aunque no queremos. En ti también la fuerza de aquel maligno fluye. No te crees, tienes que oír la palabra de Dios. Ya entonces la Biblia nos explica el camino de la fe. Hay muchos caminos en el mundo, que el camino de los vehículos son rutas, carreteras, pistas. El camino del agua son tubos que están subterráneamente enterrados, pues por el cual corre el agua potable. Entonces, el camino de la fe, Romanos capítulo 10 nos explica muy bien. Vamos a buscar Romanos capítulo 10, vamos a buscar el camino de la fe. Romanos capítulo 10. Versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Aquí nos explica el camino de la fe, por el oír la palabra de Dios. Si no habría quien fue enviado por Dios, ¿cómo podría predicar? Si no oye, ¿cómo podrás creer? Así que la fe es por el oír es de la palabra de Dios, dice. O sea, la fe de Abel, ¿por cuál camino vino a él? Lo ha oído de sus padres. Sus padres, ¿de quién lo han recibido? Ellos lo inventaron, lo han recibido de Dios. Entonces, el evangelio que Adán y Eva recibieron de Dios, lo repartieron, compartieron con sus hijos. Abel y Caín, los dos, desde cuando eran muy niños, recibiendo esta instrucción, muchas veces crecieron. Además, en el tiempo de ellos no había televisión, no había internet, no había radio, no había periódico, no tenía nada para entretenerse. Lo único que podía hacer, dialogar. Entonces, sentado, papá, cuéntame cómo fue, así fue, qué interesante, qué pena porque oíste a Satanás.
¿Cuántas veces tú me estás diciendo la misma palabra? Te dije por Satanás. Si yo hubiera estado en tu lugar, no hubiera oído a Satanás. ¿De verdad? ¿De verdad? Si tú hubiese estado en mi lugar, sería diferente que yo, no creo. Ellos muchas veces oyeron la historia del pecado, la historia de creación, la historia de la caída en el pecado, la historia de vestidos de hojas de higo, el vestido que Dios les ha dado. Fíjense ustedes, corriendo muchos años, Abel creció, Caín creció. Los dos sintieron un fuerte deseo de ofrecer una ofrenda para recibir la bendición de Dios. Abel, ¿qué ha ofrecido a Dios? Frutos de la tierra. ¿Cuándo un hijo puede tener esta reacción? Aunque su papá muchas veces le ha explicado cómo él fracasó. Y su hijo sigue el mismo camino en que su papá por ahí se fue y fracasó. Cuando lo hace así, menosprecia a su papá. Yo soy diferente que él. Trajo frutos de la tierra. Frutos de la tierra, ¿en qué consiste? En el esfuerzo, en el sudor humano. Dios maldijo la tierra por causa del pecado, maldijo el sudor. ¿Qué pasa? Caín trajo los frutos de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? No obedeció al evangelio que había oído. No lo cree. No está de acuerdo. No, mi padre fue muy débil. Yo soy diferente. Yo puedo ofrecerle con los mejores de la tierra. Él lo mirará con agrado. Un hombre que tiene mucha autoconfianza, pero engañado por Satanás, pertenece a Satanás. Él menosprecia, no solo menosprecia a Dios, hasta menosprecia a Satanás. Piensa que él podría pelear contra Satanás. Con su propia fuerza podría vencer a la fuerza del pecado. Trajo los frutos de la tierra. Me va a bendecir porque hice lo bueno. Me va a reconocer. Y a ver, rápido se fue entre los ganados de su papá. Trajo un cordero. Conforme como había oído de su padre. Mis padres me dijeron, algún día vendrá el Mesías, el Redentor. Entonces aquel Mesías, como el animal que Dios mató, morirá en nuestro lugar. Nos dejará su justicia. Ofreció un cordero, aunque él ofreció un cordero, pero no lo ofreció, sino él ofreciendo un cordero desde lejos, viendo al Cordero de Dios. Un cordero que es el símbolo de él. Ofreció. Dios, yo he oído. Tú así has enseñado a mis padres. Tú, matando un animal limpio, sin defecto, con su piel hiciste túnica de pieles. La muerte de este cordero sea la paga de mi pecado. Por mi pecado, por mi maldición se muere. Desde lejos viendo al Señor Jesucristo. Dios vio a Abel, le miró con agrado a ver a su ofrenda, a ver. Hiciste lo justos, me agradas. Así los seres humanos, únicamente de esta manera serán liberados de la maldición del pecado.
me agrada. Tú me agrada. Tu ofrenda me agrada. Miró a Caín. Abel por la fe, pero Caín por su obra, orgullosamente. Mis frutos son buenos. Ha traído mejor zapallo. Ha traído mejor chayote. Ha traído otro, ¿cuál más hay? Mejor trigo. Y luego, naranja. Mejor naranja. La mejor naranja. Además lo limpió bien, hasta brilla. Entonces, mis frutos son buenos. No me importa la lluvia, la nieve, el frío, el calor, el sol, la oscuridad, nunca me importó. Señor, bendíceme. Dios con desagrado miró a Caín, a su ofrenda. ¿Tú crees que tú eres digno? ¿Tú puedes salvarte a tu propia alma? ¿Con tu mano tú te puedes salvar de la mano de Satanás? Imposible. Cuando Caín estaba enojado, tú hicieras el bien, ¿por qué yo no aceptaría a Caín? Porque lo que hiciste no es el bien para mí. Tal vez para ti es el bien, para mí es el mal. Si tú hicieras el bien, ¿por qué yo te miraría con agrado? Lo que tú hiciste, tal vez para ti es el bien, para mí es el mal. Así tú no puedes ser salvo. Pero Caín, en vez de prestar su oído, es ciego, lleno de su propio celo, se puso furioso. Es injusto, Dios. Todo el año yo aguanté el frío, el calor. Bajo la lluvia, bajo la nieve he trabajado. ¿Cómo mi ofrenda puede comparar con la ofrenda de Abel? Él no ha hecho nada. Solo ha traído una vida, un animal que estaba entre los ganados de mi padre. ¿El qué ha hecho? No ha hecho nada. Solo trajo un animal, lo mató. Yo, para poder tener estos frutos, durante un año he sufrido, un año he sacrificado. ¿Qué pasa? Los que por medio de sus propias obras quieren alcanzar a la salvación, al ver a algún cristiano salvo pero por la fe, lo odia, no lo puede ver. ¿Cómo? ¿Acaso tú no cometes algún error? Sí. Por eso, amigo, digo, por la muerte del Señor Jesucristo. No le entiende qué es la muerte de Jesús. Aunque siempre esa frase en la hora de alabar a Dios, en la letra de canción, canta repetidamente durante 10 años, 15 años, 20 años, pero no entiende qué significa la obra de Dios. Tú no cometes ningún error. Tú no eres débil. ¿Cómo puedes decir que tus pecados te son perdonados? Eres libre del pecado. Amigo, por favor, escúcheme. No por alguna obra que yo hubiera hecho, sino por la obra del Señor Jesucristo, por su sangre preciosa que lavó todos los pecados de mi ser. Así está escrito en la Biblia, por Él soy limpio, soy salvo. ¿No lo entiende? Comenzó la historia de la persecución. Yo estoy muy seguro, si ustedes saliendo de esta iglesia, en las calles con sus seres queridos, amistades, familiares más cercanos, si compartiría esta fe, van a ver ustedes la reacción de ellos. Muy pocas personas que realmente temen a Dios, buscan a Dios, les van a oír. La gran mayoría tendrá una reacción muy fría. Está mal de cabeza. ¿A dónde te fuiste en esos días? ¿Te fuiste al DF? ¿A dónde te metiste? Alguien lavó tu cerebro miserable. Está mal de cabeza. Piensa bien, sea consciente. Tú eres débil, tú eres ser humano, comete errores. ¿Cómo puedes decir que no tienes pecado?
Pero amigo, escúchame. No le escucha. Por último, vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que, ¿qué dice? Era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto que habla por ella. ¿Dónde dice por haber ofrecido mejor ofrenda por su propio esfuerzo y afán que por la fe? Ya les he explicado el camino de la fe. La fe es por el oír. ¿De quién ha oído entonces? De sus padres. De sus padres, Adán y Eva. ¿De quién lo han oído? De Dios. El Evangelio no es un invento humano, sino por la revelación del Espíritu Santo desde el cielo Dios nos ha regalado. No debe hacer otro camino, sino tiene que respetar el camino que Dios mostró. Desde arriba Dios mostró el camino. Este es el camino. Pero los hombres, en vez de entrar en este camino, trata de pavimentar, trata de abrir un nuevo camino, su propio camino. Por eso Dios que dice, deje tus caminos. Tú tienes que venir por mi camino. Jesús vino en el mundo que dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Si no fuera por mí, nadie puede ir al Padre, dijo. Eres el camino. Por la fe en Él, el hombre va a ser justificado. Sus pecados le serán perdonados. Pero muchas personas, en vez de entrar en este camino, trata de abrir su propio camino. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, por la fe sobre su ofrenda que había oído de su padre, que la cual es símbolo del Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo, iba a morir en la cruz diciendo, consumado es. Por la fe en aquella ofrenda, Dios le dio un testimonio de que era justo. Tú eres mi justo Abel. Está escrito, mi justo por la fe vivirá. Antes de la llegada de la ley, mediante la fe en Cristo Jesús, llegó a ser justo delante de Dios. Le dio un testimonio, eres justo. A Caín, pecador. Mi amados hermanos, hermanas, ya pasó mucho tiempo, pero esta mañana he tratado de explicar a ustedes el verdadero significado de la historia de Caín y Abel. ¿Por qué Dios no pudo aceptar a Caín? ¿Por qué Dios aceptó a Abel? Porque Abel lo hizo por la fe. Por la fe en el anuncio de sus padres, creyendo en aquel evangelio. Por la fe ofreció una ofrenda. Dios le dio un testimonio. Tú eres mi justo. Yo oigo tu oración. Yo te protejo. Yo te reconozco. Pero según la enseñanza tradicional, totalmente distorsionada. No es así. Por eso digo, la salvación es mediante la fe en Cristo Jesús. La fe en su gracia.
no por la obra de la ley, sino por la fe. Por eso la Santa Biblia dice, sois salvo por la gracia. Amén. En esta mañana, hasta aquí compartimos. Vamos a orar al Señor.